Bienvenidos una vez más a tu programa En Mis Zapatos, mismo que es posible gracias a la colaboración del Canal 28. El día de hoy tenemos un testimonio de una madre de familia que buscó entablar comunicación con el padre de su hijo, logrando acuerdos en relación a los gastos escolares del adolescente. Como es de costumbre, también contaremos con la presencia de un experto en la materia que nos platicará sobre el tema. Quédate con nosotros, estás en Mis Zapatos. Gracias por continuar con nosotros. Los invitamos a ser testigos de cómo un hijo de familia recobró su tranquilidad al verse beneficiado por los acuerdos que lograron sus padres después de su separación, liberándose de la preocupación que tenía de poder continuar estudiando. Veamos la siguiente historia. Muchísimas gracias por acompañarnos y aceptar estar aquí presente para platicar un poco de su testimonio y su experiencia a raíz de solicitar el proceso de mediación. Cuéntame un poco sobre la situación que la hizo acudir aquí al centro estatal. Cuando empezó mi hijo, más bien a la prepa, yo tenía un problema económico fuerte, entonces yo no podía cubrir las cuotas de la escuela. Entonces yo me comuniqué con el papá de mi hijo y me dijo que no podía apoyarme con eso. Entonces yo vine aquí para que me ayudaran a platicar con él, ¿verdad? Pues sentarnos frente a frente y pues hablar básicamente del problema. ¿Y cómo fue que se enteró de que existía el centro estatal? ¿O cómo fue que decidió que esta era la opción que pudiera utilizar? Creo que lo escuché en un programa de radio, pero no alcancé a apuntar el teléfono, entonces hablé hoy no me acuerdo, información, a un número por teléfono, creo que era Informatel o algo así, no me acuerdo. Y ahí me pasaron el número de aquí y ya hablé, ya me dieron la dirección bien y me vine para acá. Entonces, ya que una vez que estuvieron aquí o que usted acudió y solicitó el proceso, ¿cómo fue el contacto con el papá de su hijo? ¿Cómo fue? Pues lo mandaron citar, la primera cita no acudió. En la segunda cita me habla por teléfono y me pregunta que qué está pasando. Yo le dije, pues es por lo de la situación del pago de cuotas escolares. Me dijo, bueno, ok, y ya se presentó, vino la cita y después vinimos juntos y pues platicamos de la situación. ¿Y en qué consistió esta plática? Ya nos ha comentado la situación de que bueno, se le complicaba la cuestión de bueno, la manutención y en especial la cuestión de la educación de su hijo. Sin embargo, ¿cómo fue la plática que tuvieron aquí? Pues si nos puede ampliar un poco más sobre ese tema. Pues nos asignaron un abogado licenciado. Él primero platicó conmigo y me dijo que es lo en qué nos podía ayudar, ¿no? Pues ya yo le expuse mi caso. Él me trató muy bien en todo momento, vio mucho por el bienestar de mi hijo, más que nada, porque pues en realidad no pedíamos otra cosa más que fuera para cuestiones de mi hijo. El abogado con diálogos y nos hizo entender a ambas partes, a mí y al papá de mi hijo, que realmente es una necesidad que tenía mi hijo, ¿verdad? Exacto. Entonces, ustedes mantenían comunicación, por lo que me comenta antes de iniciar el proceso. Sin embargo, una vez que estuvieron aquí, el mediador les ayudó a que afinaran temas que no podían ponerse de acuerdo. ¿Es esto correcto? Claro que sí, así es. Y esto tenía que ver sobre la cuestión de la educación de su hijo. Claro. Okay. Y entonces el acuerdo al que ustedes llegaron, ¿en qué consistió? El acuerdo que llegamos fue el 50% de pensión alimenticia, 50% de vestido, 50% de alimentos y el 100% que tenía que cubrir él para el gasto de la escuela. Okay. ¿Este acuerdo ha estado cumpliendo? Hasta el momento ha marchado muy bien. Yo no he tenido ningún problema. De hecho, me manda mis recibitos para que los firme cada semana que me manda el dinero para
para los camiones y para la comida de mi hijo. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cambió algo después de que terminaron el proceso? A la forma bueno, obviamente que sí, porque usted me comentaba la situación de que pues antes no había este acuerdo y ahora sí lo tiene, pero ¿qué cambios usted percibiría después de que hubo este proceso de mediación? Pues básicamente pues no tengo problemas con el papá de mi hijo. El diálogo fue genial con el licenciado, que nos abrió la mente para que entendiéramos que pues así tenía que ser, ¿no? Nos ayudó a la mejor convivencia entre nosotros y con nuestro hijo, y la comunicación, ¿verdad? O sea, se fomentó entonces la comunicación, sí, el diálogo, y comenta que la convivencia ha mejorado entonces. Claro que sí. ¿En qué sentido ha mejorado? Ha mejorado porque ahora podemos hablar cordialmente, cosa que antes no se podía. Yo siento que nos respaldó al venir aquí, se respaldó el derecho que tiene mi hijo, ¿verdad? Pues como yo decía, yo no pido nada para mí, yo pedía para mi hijo, ¿verdad? Entonces, pues a mí, en lo personal, me dio la seguridad de que mi hijo va a tener una educación buena. Claro. ¿Y cómo ha beneficiado a su hijo? ¿Él ha visto este cambio que usted nos comenta? Claro que sí, porque yo a él lo veía muy estresado por el hecho de que, traía la angustia de que a lo mejor no entro el siguiente semestre porque, mi mamá no tiene dinero para pagar y mi papá, quién sabe si nos dé. Entonces, ya cuando se firmó el acuerdo, ya él lo vi más relajado, más tranquilo, lo vi un poquito más concentrado en sus estudios, que básicamente era lo que importaba. Porque él me decía, mamá, es que yo trabajo, voy a trabajar o voy a hacer algo, pero yo le decía, ¿qué vas a hacer? ¿Cuánto te van a pagar? Ni siquiera vas a completar para pagar medio semestre, no vas a completar para nada. Entonces ya él como que se relajó al saber que su papá le podía pagar su escuela. Le angustiaba esta situación en el sentido de tener la incertidumbre si iba a poder iniciar sus estudios o no, ¿verdad? Claro. Y a raíz de esto, de que ya tuvo una certeza y obtuvo más tranquilidad, hubo un cambio en él. Y también me imagino, o cuéntenos por favor, si también hubo un cambio en la relación, en la convivencia que tenía con su padre. Pues sí, hay mucho apego. Lo que pasa es de que siempre ha habido apego. Yo no soy de las personas que digo, si no me das dinero no te voy a prestar al niño, no. Al contrario, tú vete, convive con tu papá. Pues si había ese tipo de problema, pues ni modo, tú como quiera convive siempre con tu papá. Siempre ha convivido. Sí, nunca tuvimos ese problema de la convivencia. Entonces siempre ha mantenido esta comunicación con su padre y la convivencia, independientemente de antes de iniciar el proceso o después de que llegaron a un arreglo. Sin embargo, esto benefició a que tuvieran una convivencia en cuanto a un diálogo entre padres. El proceso de mediación les ayudó a ustedes. Claro que sí. Y también le ayudó a su hijo para que pudiera estar más tranquilo. Sí, definitivamente, le ayuda. Si usted tuviera la oportunidad de recomendar este proceso a las personas que tienen una situación similar, ¿qué les recomendaría? Que definitivamente se acercaran aquí, porque en realidad a mí en lo personal me funcionó muy bien. A veces uno no se puede sentar en la sala de la casa como para platicar, y porque se termina en pleito, en pelea, a lo mejor hasta en golpes. En cambio, cuando ves una figura de autoridad, te da un respeto y nos alienta al diálogo, ¿sí? Entonces, a mí en lo personal nos ayudó mucho, ayudó mucho a mi hijo, y pues tengo la seguridad de que
la otra persona, el papá de mi hijo, no va a fallar con el acuerdo, porque hay un documento legal que se firmó. Se siente respaldada Claro. a través del acuerdo que ustedes firmaron y que eso da pues un respaldo extra, porque sabemos que independientemente de que se haya logrado el acuerdo y que ahorita no hay necesidad de que se obligue a esto, sino que lo mejor de este proceso es que llegaron a un acuerdo de manera voluntaria, que está cumpliéndose de manera voluntaria. Claro que sí, así fue y así es. Ok, perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hemos podido ver y escuchar cómo se generó por medio de la intervención del mediador una confianza y un respaldo a lograr un acuerdo entre las partes consistente en cubrir las necesidades de su hijo y de manera concreta y particular en relación a solventar el pago de los gastos escolares, lo cual era una preocupación que manifestaba el adolescente. Vamos a un corte y cuando regresemos nos acompañará un experto en la materia que nos platicará sobre el tema. Estás en Mis Zapatos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el día de hoy el licenciado Rafael Antonio Torres Fernández, quien es director general del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, gracias a ti, Marta, por invitarme y compartir contigo micrófonos y cámaras. Pues la pregunta obligada, realmente, ¿qué opina de los mecanismos alternativos dentro de los procesos judiciales? Bien, la aplicación de este tipo de método para la solución de las controversias se me hace muy apropiada, toda vez de que esto permite a las personas involucradas en una contienda, pues dialogar y resolver desde el fondo su problemática. Esto tomando en consideración de que hay una transparencia o debe existir esa transparencia y son auxiliados por un facilitador. Y ese facilitador no es que los encamine orillándolos de manera obligada o de manera influenciada a resolver la controversia, sino al contrario, ese facilitador les permite que ellos se abran y que sean sinceros al momento de hacer sus propuestas y contrapropuestas. Y esto permite que se solucione no nada más esa problemática, sino otras, que es les llamamos el trasfondo de la contienda judicial. En lo personal, a mí me gusta aplicar algunas estrategias de los métodos o mecanismos alternativos dentro del procedimiento, toda vez de que como juzgador tengo muy en claro que el principal objetivo del proceso judicial y del juez es restablecer la paz social en aquel apartado de la sociedad que se encuentra en conflicto. Sin embargo, muchos piensan que esto únicamente es posible a través de un proceso judicial donde el juez escuche a las partes, escuche las pruebas, las valore y después emita una sentencia, y en esa sentencia el juez dictamine o resuelva de qué manera se tiene que comportar cada una de las partes para solucionar su conflicto. Sin embargo, mentira que se restablezca la paz social con esa sentencia. ¿Por qué? Porque esa sentencia por lo regular es combatida por lo menos por una de las partes y se van a la apelación y se van hasta el amparo. Y viene esa sentencia, si bien le va al juez que se haya confirmado, se viene ejecutando 1 o 2 años después, ¿sí? En cambio, cuando el juez hace uso de los mecanismos alternativos, ya sea que los mande o los canalice a un instituto como el cual tú dignamente diriges, o bien el propio juzgador platica con las partes y sirve como ese facilitador, porque también desde el punto de vista del proceso judicial familiar, recordemos que hay una obligación del juzgador de exhortar a las partes para que resuelvan su conflicto a través de un convenio. Pero esto no quiere decir de que el juzgador les diga, ¿sabes qué? Resuelvan su conflictiva y yo me retiro. No. Tú como juzgador tienes una función social. ¿Cuál es? Orientar las partes, no asesorarlas. Orientarlas haciéndoles del conocimiento de cuáles son sus derechos, pero también sus deberes. Sobre todo en materia familiar, de que tienen ambos deberes para con sus hijos y de qué manera ellos deben de solventar las necesidades de sus hijos, como el caso que vimos, ¿verdad? En el testimonio que vimos, cómo ambas partes se concientizaron de la responsabilidad que tenían de toda la manutención de su hijo, ¿verdad? Y cómo iban entonces, como parte de su manutención, cómo iban a resolver la conflictiva de ese rubro de alimentos que era la educación. Entonces, cuando el juez en verdad pone ese empeño, pone esta dedicación hacia las partes y los orienta, los conduce sin influenciar
sin prejuzgar, y las partes de común acuerdo llegan a la solución de ese conflicto, la máxima manifestación de que se restableció la paz social es a través de ese convenio. Y déjame decirte que cuando en verdad llegan a ese convenio de libre voluntad, se cumple de manera natural por ellos, ¿verdad? Los índices de incumplimiento de convenios son muy bajos cuando en verdad son las partes quienes definen las cláusulas y los compromisos que se adquieren en esos convenios. Por eso yo estoy muy en favor de los mecanismos alternativos para la solución de la controversia. ¿Qué es lo que necesita un niño, verdad, niña o adolescente? No nada más en cuanto a cuestión de educación, de escuela, sino todo lo que necesita para crecer, ¿verdad? Y llegar a ser un ciudadano de bien, ¿verdad? Así es. Bueno, los alimentos en términos generales son todos aquellos factores o rubros que se tienen que satisfacer para la subsistencia del ser humano. Así de sencillo. ¿Y qué necesito yo para subsistir? Primeramente la comida. A veces decimos alimentos y creemos que es únicamente la comida. No, la comida es parte de los alimentos, ¿verdad? Es un rubro que se debe satisfacer. Otro rubro que se debe satisfacer es garantizar la salud. Antes inclusive se decía, no, pues que sea lo inherente para los casos de enfermedad o atender la enfermedad. No, señor. No, es garantizar la salud. No esperar a que enferme para restablecer su salud, no, es garantizar la salud. ¿Y cómo la voy a garantizar? También con una comida balanceada y adecuada. También parte de los alimentos, tratándose de menores de edad, está lo que es el esparcimiento y la educación. Y en términos generales para las personas está también lo que es el vestido, el calzado, es decir, todo lo que se englobe para la subsistencia del ser humano es alimentos, e inclusive también tener un techo, una habitación, una casa, ¿verdad? Y obviamente pagar los servicios públicos con los que cuenta la casa, también los artículos de higiene personal, es decir, son muchos los rubros que se deben de satisfacer por cuestión de alimentos, cuando a veces pensamos que no, nada más con que le dé para la comida, con eso es suficiente. No, es garantizar la subsistencia en todos los aspectos. Y todo esto se ve a través del proceso de una mediación, una conciliación, para que arriben a un acuerdo que comprenda todos estos rubros. Por supuesto, de hecho yo creo que es la labor de la persona que está auxiliando a las personas para que lleguen a ese acuerdo, llámese dentro del proceso judicial, porque recordemos que en el juicio oral hay un apartado donde el juez debe de exhortarlos a llegar a un convenio y resolver su conflicto a través del convenio, o bien cuando son canalizados al Instituto de Métodos Alternos, o bien van a un facilitador externo, ¿verdad? A un facilitador particular. Yo creo que cualquiera de ellos debe tener la sensibilidad también de explicarles a las personas, a los mediados, cuáles son los rubros que se deben de satisfacer y hacerles conscientes de por qué existe esa necesidad, mayormente cuando son menores de edad. ¿Qué tipo de asuntos en materia familiar, para que la gente que nos está escuchando sepa que pueden solicitar un proceso de mediación a través de un facilitador? ¿Cuáles son los asuntos más recurrentes o los asuntos que pudieran llegar a un arreglo a través de este proceso? Bien, en materia oral encontramos que son los alimentos precisamente, las controversias por cuestiones de alimentos, también las controversias por cuestiones de convivencia o de custodia. Anteriormente existía el divorcio necesario invocando una causa. Afortunadamente ya no es necesario invocar la causa, pero desafortunadamente pueden seguir las conflictivas respecto de las cuestiones de convivencia, de alimentos o liquidación de la sociedad conyugal. Y yo creo que en todos estos aspectos podemos recurrir a la mediación. Que hemos visto que ha aumentado bastante a raíz de este tipo de divorcios. Así es. Del encausado, en donde se han derivado más asuntos para concretar todos estos puntos que pues son muy importantes para la familia, ¿verdad? Así es, y yo creo que ahí el facilitador o el mediador tiene una labor muy importante de orientar, no tanto porque a veces la gente piensa de que no, es que me van a imponer un convenio. No, a lo mucho el facilitador te va a orientar respecto de cuáles son los aspectos que se deben de resolver, más no la forma en que lo debes de resolver. Exacto. ¿Verdad?
Platícanos de algún caso que se te venga a la mente, que nos puedas comentar de que hayan llegado a un arreglo a través del proceso de mediación y cuáles fueron los cambios que se pudieron ver en las personas. Bien, para responder tu pregunta, Marta, quisiera hacer referencia a un programa que tiene el Poder Judicial que se llama Tribunal de Justicia Familiar Restaurativa. Así a grandes rasgos, este programa inicia en el municipio de San Nicolás en casos de violencia, donde se invoca la violencia no como causal de divorcio, sino como delito, ¿verdad? Va y se denuncia la violencia familiar y llega precisamente ante el juez de control y ahí solicitan ambas partes, tanto el agresor o agresora como la víctima, participar de este programa donde se les da apoyo psicológico integral a la familia. Y hay un equipo de tratamiento donde está involucrado un juez penal, un juez familiar, trabajadores sociales, psicólogos, elementos de seguridad pública, y se trata de auxiliar precisamente a la restauración de familia. Y es un programa muy bonito porque aunque no se busca la reconciliación de pareja, a veces se obtiene, pero lo que se busca más que nada es que se restauren los roles de la familia, de los padres, de que vuelvan a establecer una comunicación para el ejercicio de una paternidad responsable sin revictimizar a la víctima. Jamás se pone a dialogar respecto para que negocien o medien o concilien respecto a la violencia familiar, sino para que se atiendan las otras consecuencias, ¿no? Cómo van a pactar la convivencia, cómo van a pactar los alimentos, pero esto es después de un proceso de terapia psicológica para ambos, donde ya el agresor tiene un control de impulsos y la víctima está habilitada para esa toma de decisiones, ¿no? O sea, no es que rápidamente los sentemos para que negocien, no. Inclusive hay un seguimiento por medio de audiencias donde están ambos jueces y todo el equipo de tratamiento, y esas audiencias son mensuales. En este programa hubo un caso que a mí me llamó mucho la atención porque era tan grande el problema, porque no nada más era la violencia, pues ya no podían vivir juntos, se querían divorciar, pero no se ponían de acuerdo en el divorcio, porque había muchos bienes, no se ponían de acuerdo con quién se iban a quedar los hijos, en fin, había una problemática muy profunda. Sin embargo, después de estas terapias que te estoy refiriendo, y después de que hubo una concientización a ambas partes, se les canalizó precisamente al anterior centro de métodos alternos, y aquí recibieron una atención tan oportuna y tan adecuada que esa grande conflictiva la resolvieron a través de un divorcio voluntario donde se pusieron de acuerdo en todos los aspectos. ¿Quién se iba a quedar y con qué bienes? ¿Quién se iba a quedar con los hijos? ¿Cómo iban a pactar los alimentos? ¿Cómo iban a pactar las convivencias? Y todo lo inherente para solucionar de fondo el caso. ¿Qué hubiera pasado, me pregunto yo, si no hubieran tenido la atención de justicia familiar restaurativa y no hubieran tenido la atención por parte del mediador? Seguramente hubieran agotado un proceso penal donde tal vez hubiera una sentencia condenatoria, donde con ellos se seguiría lacerando la relación de familia, donde inclusive pudieron haberse ramificado los otros procedimientos a través de un divorcio necesario, reclamo de custodia, reclamo de convivencia, reclamo de alimentos. Entonces, es muy importante esta cultura de legalidad, de fomentar en las partes, empoderarlas, hacerles ver que ellos tienen el poder de decidir su propio conflicto y que tal vez lo único que ocupen es una orientación, no tanto un juez. Qué importante lo que mencionas en cuanto a empoderar a las personas y devolverles la certeza de que ellos son los que pueden resolver su conflicto, ¿verdad? Y que pueden solucionarlo sin desgastarse emocionalmente un poco más, ¿verdad? Que al iniciar todo este número de procesos judiciales que se podrían dar como consecuencia del no llegar a un arreglo, y qué importante este programa porque pues es un trabajo multidisciplinario. Así es. Donde intervienen muchas personas, es una inversión para familias que se busca la restauración, ¿verdad? A lo mejor no del vínculo de pareja, pero que sí siga el vínculo de padres y el vínculo de hijos. Exactamente, y que recobren esa habilidad de generar acuerdos, de una comunicación asertiva,
de respetar los acuerdos a los que llegan, de escuchar también a sus hijos, que sepan que sus hijos, aunque son pequeñitos, son personas con sus propios derechos y que deben de ser escuchados. Claro. Entonces, todo eso sirve de una concientización que a la larga terminan siendo mucho mejor familia que a veces que alguna de las de nosotros. Claro. Y es un ejemplo que le estaban enseñando los padres a los hijos de cómo deben de solucionarse los conflictos. Claro, y vas rompiendo en esos círculos que se van repitiendo, ¿no? Porque desafortunadamente a veces es así, y por lo regular los especialistas así lo mencionan, de que quien sufre violencia el día de mañana la ejerce, ¿verdad? Y rompes también con la escalera de la violencia. Por lo regular, la escalera de la violencia es el de mayor rango va atacando al de menor, ¿verdad? Entonces, hay veces de que, inclusive, esto se traslapa a los trabajos. Si el jefe trata mal al padre de familia, llega a su casa el padre de familia y maltrata a la esposa. La esposa sufre la violencia y luego maltrata a sus hijos. Sus hijos empiezan a maltratar al hermano menor, ¿sí? Y el hermano menor ya se va desquitando con el perico, con el perro, ¿verdad? Con la mascota. O sea, es una cadena sin fin, ¿verdad? Que se puede replicar de una mala forma o con unos buenos beneficios, ¿verdad? En el caso de que se atienda a tiempo y de una forma correcta. Es correcto. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos aportado todos estos conocimientos y ampliado sobre el tema en cuanto al testimonio que vimos el día de hoy. No, para servirte y encantado de compartir micrófonos contigo. Muchas gracias. Por la invitación. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes solicitarles que nos proporcionen sus comentarios y sugerencias a los teléfonos y páginas que aparecen en su pantalla. Esto fue En Mis Zapatos.